Muy bien, vamos a hacer el ejercicio 2 de la guía 3, donde tenemos una función que responde a dos fórmulas distintas según que se elijan puntos que verifican que la suma de sus coordenadas es 0 o no. Y la primera cosa que hay que hacer es estudiar la derivada en la dirección de un versor. Como no hay ninguna aclaración, interpretamos que es un versor arbitrario. Entonces, comenzamos por estudiar esas derivadas. Para eso tendríamos que distinguir un par de situaciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vamos a distinguir según que estemos derivando en la dirección de un versor B que podría estar o no sobre esa recta en la que cambia la definición de la función. Porque evidentemente eso va a alterar las cuentas que tengamos que hacer. Veamos un poquito más. Vamos a considerar la derivada en la dirección del versor B de la función f, siempre en 0, 0. Eso es, por definición, un límite donde estudiamos cómo varía la función cuando nos desplazamos desde el punto 0, 0 con la dirección que indica el versor que hayamos elegido. Lo voy a anotar como versor AB. Entonces, miramos cómo varía la función desde el 0, 0 hacia el punto que nos señala el versor. Por supuesto, dividimos por el incremento. Se entiende aquí entonces que ese versor lo escribimos como versor AB con módulo 1. Y entonces lo que vamos a tener para esta derivada direccional es un límite que sería la función evaluada en el punto HA, HB sobre H. La función en 0 es 0, así que no aclaro más. Y aquí se abren dos casos. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que tuviéramos que usar la fórmula correspondiente a la función f si el versor nos indicara la dirección de esta recta, en cuyo caso la función valdría 0 inmediatamente, o podría ser que estuviéramos derivando en la dirección de algún otro versor, en cuyo caso la función respondería a esta otra fórmula. En ambos casos, la derivada va a ser 0. Dejo pendiente para ustedes confirmar esas dos posibilidades. Es una cuenta rutinaria ver que al evaluar la función siguiendo la regla que indica esto, se obtiene un límite que da 0. Queda para ustedes. Lo que sigue es ver el gradiente de la función. ¿Por qué? Porque el ejercicio está aludiendo a esta situación. Está aludiendo a que la derivada direccional se puede calcular como gradiente por versor cuando la función es diferenciable. Entonces, vamos a calcular gradiente por versor. Ahora bien, el gradiente de una función, en este caso en 0, 0, es, por definición, un vector construido con derivadas parciales. Pero las derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales. Son
derivada direccional en la dirección, vamos a escribirlo con un poquito de detalle. Esto, ¿a qué correspondería? A la derivada según la dirección que indica el versor 1, 0. Mientras que esto otro sería la derivada en la dirección que indica el vector 0, 1. Bueno, son derivadas direccionales y hace un momento afirmamos, y dejamos de tarea en rigor, que hay que probar que todas las derivadas direccionales son nulas. Bueno, entonces el gradiente es nulo. Siendo esto así, el gradiente por cualquier versor va a dar 0. En resumen, lo que tenemos es la siguiente situación. Tenemos que la derivada en la dirección de cualquier versor la calculamos por definición y dio 0. Y el gradiente por cualquier versor dio 0. Uno podría tentarse y decir, ah, bueno, entonces la función es diferenciable. Eso sería un error conceptual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos es que las funciones que son diferenciables admiten la derivada direccional calculada a partir del gradiente. Pero esto es una implicación de un solo sentido, es decir, no tengo ningún derecho a creer que vale la implicación recíproca. Esto no es así. Y justamente este ejercicio lo que pretende es poner de manifiesto que la implicación recíproca no vale. Es decir, tendríamos una función que permite calcular las derivadas direccionales haciendo gradiente por vector y sin embargo no es diferenciable. ¿Cómo vamos a probar que no es diferenciable? Vamos a mirar las sugerencias que tenemos aquí. Dice que para probar que no es diferenciable hay que probar que no es continua. ¿Sobre qué descansa esto? Bueno, descansa sobre la otra implicación que escribí ahí, y es que si una función es continua, perdón, si una función es diferenciable, entonces es continua. Acá voy a usar un resultado de la lógica proposicional, y es que si tenemos una implicación, eso es equivalente a la implicación contrarrecíproca. Atención, no dije recíproca, dije contrarrecíproca. Si P implica Q, es equivalente a decir que no Q implica no P. En nuestro caso, si diferenciable es continua, ¿qué quiere decir? Que toda vez que yo encuentre una función no continua, esa función será no diferenciable, en el punto en el que estemos prestando atención. Toda vez que una función es diferenciable, es continua. Si no se da la continuidad, evidentemente es porque venimos de una función no diferenciable. Así que lo que vamos a hacer ahora es probar la no continuidad, y cuando se caiga esta afirmación, se va a caer la diferenciabilidad, es decir, lo que vemos aquí. Probemos la no continuidad. Para probar que la función es discontinua, tendríamos que ver que algo en la definición de continuidad falla, ya sea que la función no esté definida en el punto, o que el límite no exista, o que exista y no coincida. Alguna de las cosas que hacen a la definición de continuidad se tiene que caer. Ahora bien, la función está definida en 0, 0. Entonces, lo que nos quedaría por pensar es qué pasa con el límite en 0, 0 de esta función. Si pretendemos probar que no es continua, tenemos que ver que el límite de la función, de una u otra forma, falla, y por lo tanto no hay continuidad. Entonces, veamos cómo y en qué sentido falla este límite de la función en el punto 0, 0. Eso no es obvio. Se pueden estudiar los caminos convencionales por rectas y demás, y van a ver que
todo parece conducir a que la función tiene límite cero. De hecho, si nos movemos a lo largo de esta recta, es claro que podemos encontrar puntos del dominio arbitrariamente próximos al origen, sobre los que la función vale siempre 0. Entonces, lo que ya me animaría a decir es, si el límite existe, ese límite es 0. Pero esto es condicional. Si el límite existe, ese límite es 0. Vamos a ver que existen caminos, para nada obvios en principio, sobre los que la función no vale 0. Y nos podemos aproximar al origen a través de esos caminos. Para eso vamos a mirar el gráfico de la función. Con la ayuda del GeoGebra, vemos que el gráfico de la función es un gráfico bastante, ¿cómo llamarle? Complicado, me animaría a decir. Fíjense que aún para el GeoGebra, la variación de la función cerca del origen es tan brusca que resulta un gráfico bastante desprolijo. No queda del todo bien, aún para un software graficador. Eso está ocurriendo porque la función varía mucho cerca del origen y pasan cosas en principio difíciles de describir. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Parece ser que existe alguna manera de acercarse al origen de modo que la función se haga arbitrariamente grande. ¿Cómo vamos a poner de manifiesto eso? Bueno, es obvio a través de qué camino deberíamos hacerlo. Lo vamos a poner de manifiesto mirando conjuntos de nivel. Vamos a mirar conjuntos de nivel de la función. Por ejemplo, voy a poner aquí conjunto de nivel 1 de f. ¿Quién será el conjunto de nivel 1 de f? Evidentemente no va a ser a lo largo de esta recta, porque eso tiene nivel 0. Y entonces, si existen pares xy cuya imagen vale 1, entonces deberán verificar que no están sobre la recta x más igual a 0 y por lo tanto su imagen se calcula haciendo esta cuenta. Y si son del conjunto de nivel 1, esta cuenta debe dar 1. Y entonces ya tengo la posibilidad de hacer este despeje. Aquí hay que hacer algo un poquito novedoso y es escribir esto de una manera un poquito desacostumbrada, tal vez, que es escribir a x como función de y. No es nada muy terrible, pero por ahí no estamos tan acostumbrados. Entonces, acá tenemos que hacer una rotación de cabeza y pensar que la x es la variable dependiente, la y es la variable independiente. Tenemos un polinomio de grado 5 y de hecho podemos realizar una factorización de ese polinomio. Esto todavía se puede escribir como diferencia de cuadrados. Suma de las bases por diferencia de las bases. Todavía podemos hacer una más. Para que nos quede que x es y por y cuadrado más 1. Este polinomio no se puede factorizar más en reales. Sí podemos factorizar un poquito más este otro. Y entonces nos va a quedar un polinomio como función de las i's con raíces en 0, 1 y menos 1. Vamos a mirarlo en el GeoGebra. Acá está este conjunto de nivel 1. Fíjense que es un polinomio que al graficarse hay que pensar que la variable independiente está sobre el eje vertical. Así que simplemente hay que rotar la cabeza para encontrar las raíces 1, 0 y menos 1. Este es el gráfico del conjunto de nivel 1 que en rigor debería pensarse con un agujerito acá. ¿Por qué? Porque en el origen la que corresponde es esta fórmula y entonces el origen no es parte del nivel 1. ¿Qué es lo que se ve? Se ve un conjunto de nivel 1 que está muy pegado a la recta
esta en la que cambia la definición. Cuando digo muy pegado. Me acerco y es difícil ver dónde se despega. Está muy cerca de la región donde la función vale 0. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos eligiendo puntos en los que x más y se parece mucho a 0, no es 0, pero sobre este conjunto de nivel, x más y se parece mucho a 0, y por lo tanto, la función empieza a portarse de una manera extraña, como vemos aquí. Miremos un poquito más. Estos puntos, que verifican x más y igual a 0, al graficarlos, van a constituir esta parte azul del gráfico de la función, porque tienen altura 0. Mientras que estos puntos, al graficarlos, van a constituir esa curva sobre el gráfico, la curva negra, que tiene altura 1. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Existen puntos arbitrariamente cerca del origen que tienen altura 1. Hemos encontrado entonces un camino que nos acerca al origen y nos señala puntos tan próximos como querramos al origen, cuya altura, cuando le asignamos la altura a través de esta función, es 1. En resumen, no existe el límite. Podríamos, en vez de haber elegido el nivel 1, haber variado y encontrado otros conjuntos de nivel, incluso conjuntos de nivel negativos, lo cual también muestra que existen puntos tan cerca del origen como querramos que pueden alcanzar las alturas más diversas. En resumen, no existe el límite de la función en el punto. Vamos a escribir entonces con un rojo furioso que este límite no existe. Si no existe el límite de la función en el punto, estamos entonces frente a esta situación. La función no es continua y por lo tanto no es diferenciable, que es lo que queríamos demostrar. No es una función diferenciable, aunque se haya verificado esta relación del gradiente. Un poco la idea de este ejercicio era mostrar el cuidado con el que se deben tratar las implicaciones en toda esta sección del curso, porque las implicaciones no se pueden leer en ambos sentidos y es que eso no está garantizado. Aquí son todas implicaciones de un solo sentido. Bueno, espero que haya resultado de utilidad. Chau.